Señor, hoy delante de ti nos rendimos nuestra vida, rendimos nuestro ser, Señor, y te decimos que te amamos más, Señor, que nuestra propia vida, porque tú nos las entregaste, Señor. Nuestra vida es tuya, Señor. Nuestra vida está escondida delante de ti. Y hoy, Señor, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra alma, Señor, y nuestra mente, para que tú puedas venir, Señor, a nuestra vida y puedas llenarlo todo, Señor. Puedas hacer aquellas cosas que nosotros no podemos hacer con nuestras manos. Aquello que humanamente, Señor, no podemos hacer, no podemos alcanzar, pero que a través de ti, Señor, a través de tu presencia en nuestra vida podemos alcanzarlo. Oh Dios, hoy permite que tu palabra llene nuestros corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llenando, oh Dios, este lugar con su presencia. Que Él pueda confrontar nuestras vidas, Señor. Que Él pueda llenar nuestra vida de esperanza, del gozo, de la paz, Señor. Que solo tu Espíritu Santo, morando en nosotros, puede hacerlo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendecimos la vida de los adoradores, de los músicos que están dispuestos siempre a adorar al Señor y rendir y entregar lo mejor de ellos. Amén. ¿Cuántos adoran al Señor por la vida de los adoradores? Amén. Parece que poco. Amén. Gloria al Señor. Todos los domingos el pastor Eliú lucha con todos los que estamos acá, que pareciera a veces que estamos muy distantes de lo que podemos hablar o de lo que estamos acá compartiendo. Como que nos cuesta un poco a veces ir en la secuencia de lo que estamos ministrando. En esta tarde quiero compartir una historia que está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, los versos 1 al 7. Es una historia que se relata en muy pocos versículos de la Biblia. Y he titulado el tema de hoy, Sin filo. ¿A cuánto le ha tocado cortar una picaña con un cuchillo sin filo? ¿Ah? ¿Cómo termina esa picaña? ¿Ah? ¿Cómo termina? Toda deshecha. No es efectivo el trabajo cuando no tenemos una herramienta que no está adecuada al requerimiento o para lo que la necesitamos. Hay muchas cosas en nuestra vida que no tienen filo o que pierden el filo. Deberían tener filo, pero no lo tienen, lo han perdido. Y a veces no sabemos el por qué. Y la historia con la que quiero compartir con ustedes en esta tarde están, como les decía, en el segundo libro de Reyes, capítulo 1 al 7. Y habla de que los hijos de los profetas, cuando habla de los hijos de los profetas, no quiere decir que eran hijos naturales de los profetas, eran discípulos de los profetas. Realmente muchas veces los pastores, cuando llegan a una edad muy avanzada, llaman a sus discípulos hijos. En mi caso, muchas veces tuve dos pastores que ya eran bastante mayores. Y siempre, bueno, tengo un pastor que fue el último pastor que estuve en Venezuela, y cuando hablo con él siempre me trata de hijo, porque uno se forma como un discípulo. Y sencillamente cuando usted lee allí, dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, no eran sus hijos, sino que eran discípulos que iban y habitaban con los profetas o con el que era su maestro. En la historia se nos habla
de que en muchas ocasiones, por ejemplo, usted tenía un hijo y usted quería que fuera carpintero. Sencillamente usted agarraba a su hijo, lo llevaba al carpintero y le decía, mira, yo quiero que mi hijo sea carpintero. Y el hijo se iba prácticamente a vivir con el carpintero, porque estando todos los días viendo lo mismo iba a aprender ese oficio. Entonces por eso es que se le dice mucho al carpintero el maestro en carpintería, porque no solamente era que ejercía la carpintería, sino que la enseñaba y la modelaba con su propia vida. Y esos eran los hijos de los profetas. Estos que querían formarse como profetas, compartían, vivían con el profeta todo el tiempo. Y así aprendían aquello. Y esos eran los hijos de los profetas que se nos relata acá. Era como una escuela de profetas. Y Eliseo era el profeta que Dios estaba usando en ese tiempo. Pero ya eran muchos los hijos de los profetas que habitaban con Eliseo y no cabían en la casa en que estaban o en el lugar donde estaban. Entonces un día uno de ellos decidieron entre ellos decir, bueno, vamos a extender, vamos a agrandar la casa, vamos a hacer otro lugar donde podamos estar más cómodos, porque aquí estamos como muy estrechos, estamos como muy juntos. Y le fueron y le propusieron al profeta y le dijeron, mira, maestro, profeta, Eliseo, como ellos le dirían, o mi señor, le dijeron, el lugar en que moramos nos queda pequeño, nos es estrecho, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en el que habitemos. Y él le dijo, andad. Dijo uno de ellos, te rogamos pues, Señor, que vengas con tu siervo. Y él respondió, yo iré. Entonces se fue con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Esa es la historia. Ustedes ven que es una historia bien corta, un episodio bien específico que nos narra la palabra de Dios. Pero hay 5 principios que nosotros conseguimos en esta historia y que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Fíjense bien, a veces el peligro del activismo en el que nosotros caemos vuelve nuestra vida vacía. No sé cuántos de ustedes han sentido en algún momento en su vida como que la vida se convierte en una rutina. Nos levantamos, trabajamos, regresamos a nuestra casa, nos volvemos a acostar, nos volvemos a levantar y pasamos la vida en ese ciclo y como que sentimos que no avanzamos. Trabajamos, hacemos y no vemos que avanzamos en la vida. ¿A cuántos le ha pasado? Creo que una sola persona. Yo quisiera que ustedes pudieran interactuar más con nosotros, como los que estamos acá, para saber si en verdad usted está aquí, está en otro planeta, vino de Marte, de Saturno y vive otra realidad. Pero yo creo que muchos de nosotros en que estamos y ha pasado en nuestra vida, que se vuelve pura actividad. Y aquellos hijos de los profetas estaban viviendo un contexto en donde decidieron que estaban muy apretados y decidieron crecer. Y para crecer nosotros tenemos que expandirnos y eso está bien, eso es perfecto. Que nosotros queramos crecer, que queramos extender nuestras estacas, como dice la palabra de Dios, queramos progresar en la vida. Nosotros queremos crecer, que la iglesia crezca, que vengan más personas. Y eso delante de los ojos del Señor es correcto. Ahora,
El crecimiento es bueno, pero siempre trae desafío. Cuando nosotros queremos crecer, siempre, no todo el crecimiento va a ser fácil. No siempre salir de la rutina es fácil. Y siempre va a traer desafío. ¿Y cuál es el mayor desafío? En que nosotros nos distraigamos. ¿Qué sucedió? Ellos fueron, le dijeron al profeta Eliseo, mira, nosotros queremos extender nuestra casa. Vamos al Jordán, el Jordán era un río. Recuerden la palabra, si usted quiere buscar árbol frondoso, vaya a la costa, a la orilla de un río, porque allí van a crecer los árboles más frondosos porque está a orillas de agua. Ellos descendieron al Jordán y allí nosotros cortamos madera, cada uno se trae un listón, se trae una viga y con eso construimos un espacio para que nosotros podamos crecer. Y ellos fueron allá. Ahora, esa era su labor, no era su labor. Ellos estaban allí aprendiendo para hacer ¿qué? ¿Para qué estaban ellos allí con Eliseo? ¿Qué creen ustedes en qué se iban a convertir? ¿Ah? ¿En médicos o en abogados? En profetas. Dios no estaba buscando arquitectos, ni estaba buscando constructores, ni leñadores. Dios estaba buscando ¿qué? Profetas. Y ellos estaban allí para convertirse en profetas. Pero ellos dijeron, bueno, necesitamos crecer y hay una necesidad y necesitamos suplir esa necesidad. Pero a veces en nuestra vida cotidiana pasa que a veces Dios tiene un plan para nosotros, pero nosotros queremos crecer. Y queremos ir y expandirnos cada día más y hacer otro tipo de negocio y hacer otros trabajos. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Que esas cosas vienen como distracción a nuestra vida. Entonces los desafíos son mayores. Yo tenía un amigo que tenía su empresa. Hace años allá en Venezuela y él construyó una ferretería, estaba haciendo un negocio, una ferretería. Y bueno, le estaba yendo bien, estaba luchando, estaba creciendo. Y de pronto tuvo un capital y empezó a decir, bueno, yo voy a comprar un carro y lo voy a arreglar y lo voy a vender y así voy aumentando el capital. Y empezó haciendo eso, entonces, y llegó un momento en que se sentía como ahogado, porque ni el negocio de la ferretería crecía, ni el negocio de los carros crecía. Entonces un amigo en común le llegó delante mío y le dijo, mira, pero es que el problema que tú tienes es que tú no te enfocas en cuál es tu real negocio. Porque nosotros vimos que tu manera o tu negocio, el que estaba prosperando y estaba creciendo, era la ferretería. Pero el otro negocio sirvió de distracción para lo que tú realmente, a lo cual tú te debías de dedicar. Y eso pasa en nuestra vida cotidiana. Y pasa también en nuestra vida espiritual. Y pasa en nuestra vida ministerial. Que queremos hacer de todo. Hay un refrán que dice que caza dos conejos, ¿qué pasa? Uno se le va a quemar. Entonces, a veces en nuestra vida, nosotros ministerialmente el Señor nos llama a hacer algo, pero queremos hacer eso y queremos hacer otro, queremos cantar, queremos ayudar allá en multimedia, queremos hacer aquí. Y al final, a lo que Dios nos llamó, descuidamos. Entonces, a veces caemos en el peligro del activismo. ¿Qué es lo importante? Saber a qué Dios me llamó. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? Porque cuando yo me enfoco en lo que Dios quiere, voy a tener mejores resultados. ¿Cuántos quieren tener buen resultado en lo que hacen? ¿Cuántos quieren trabajar y ver el resultado de en lo que trabajan? Entonces, enfóquese a lo que Dios le llamó que hiciese. Porque lo ideal es que usted sea efectivo, sea productivo a lo cual Dios puso, en lo que Dios puso en sus manos. Aquellos hombres habían ido allá para convertirse en profetas.
Y la idea no salió de Eliseo. Eliseo no les dijo, mira, necesitamos hacer aquí una construcción. Él no les dijo nada de eso. Ellos llegaron y dijeron, bueno, nosotros nos reunimos, organizamos y vimos que aquí esto podemos hacer, esto lo podemos mejorar. Es como si nosotros llegamos acá y queremos decir, bueno, nosotros podemos construir un parque, podemos construir otras cosas. Y a veces esas cosas no estamos diciendo que son malas. Son necesarias en muchos casos. Pero a veces no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando no estamos en la capacidad de hacerlo, sencillamente se convierte en una distracción en nuestra vida. Entonces el esfuerzo es doble, pero el fruto es nulo. Nos vamos a esforzar más para no obtener nada. Y sabe que es duro y pega en esta cultura que uno trabaja toda la semana, usted recibe su cheque y el domingo a esta hora, ¿cómo está el banco? Cero. Entonces, empezar mañana, lunes, otra vez, para caer en lo mismo. Entonces, usted ha producido, ha trabajado, se ha esforzado. ¿Y cuál es el resultado? Cero. Nulo. El segundo principio. La tragedia de lo prestado. ¿A cuánto le gusta prestar? ¿Ah? ¿A cuánto le gusta quitar prestado? ¿Ah? ¿Cuánto tiene tarjeta de crédito? Levanten la mano. ¿Cuánto tiene tarjeta de crédito? ¿A cuánto la debe? Nos gusta. Porque aquí estamos gastando del dinero que no es nuestro. Lo que no nos acordamos es que tenemos que pagarlo. Fíjense bien, en aquel tiempo, el que tenía un hacha, como esta que está aquí, no es el hacha que quisiéramos, ¿verdad? Esta hacha, por cierto, está un poco sin filo. ¿Ves? No encaja. Ahora sí. Ok. Ellos no tenían un hacha porque no eran leñadores, porque no eran constructores. ¿Se fijan en los problemas cuando nosotros buscamos hacer algo a lo cual Dios no nos llamó? Ellos no eran leñadores, no eran constructores, por lo cual no tenían un hacha. Y un hacha en aquel contexto era muy cara. ¿Por qué? Porque no es como ahorita que esta hacha es totalmente de metal. El hacha solamente se habla de lo que es el espacio con lo que va a cortar, y eso era hierro. Pero no estábamos viviendo en esta época, sino en aquella época el hierro era difícil de conseguir, era difícil de procesar, tenía que llevarlo a un orfebre, a un herrero que pudiera agarrar el hierro y fabricar un hacha. Entonces, el hacha era muy costosa en aquella época. Y adicional a eso, había una ley que si usted tomaba prestado algo, una herramienta, y no la devolvía, tenía que pagar la herramienta con un recargo de un 20% más de lo que valía. Entonces, si estos que estaban allí eran profetas, no tenían nada. O sea, no tenían dinero, no tenían una posesión como poder restituir lo que se había prestado. ¿Saben lo difícil que es prestar una herramienta? Porque si a usted se le daña o se le pierde, usted tiene que reponer la herramienta, entonces va a tener que pagar una herramienta y se va a quedar sin eso. Muchas veces yo cuando tenía un taller allá en Maracaibo, a veces algunos de los trabajadores llegaban y decían, ¿me puede prestar la herramienta, un esmerir, una máquina? Entonces yo le decía, tú me vas a responder si yo te la presto, porque te vas a quedar sin la herramienta, o sea, vas a tener que pagar la herramienta y no tener herramienta. O sea, a veces preferible hacer el esfuerzo y comprar una. Pero en ese contexto ellos no tenían la herramienta ni tenían cómo comprarla, entonces fueron y la prestaron. Y la historia dice que estando ellos cortados allí, estando cortando la leña, uno de ellos cuando se centró en cortar y no era su oficio, no era lo que debía estar haciendo, y sencillamente empezó a cortar. No sé cuántos de ustedes se han puesto a cortar un árbol con
un hacha. ¿Cuántos lo han hecho? Y como que casi nadie trabaja allá, el amigo allá. Es algo tedioso, es algo que aplica el esfuerzo y uno cuando se anima a darle y va viendo el resultado, es como que se centra en eso y no está pendiente de la herramienta que tiene. Entonces, en un momento determinado el hacha se soltó del cabo, como le llamamos nosotros, y él salió volando y cayó al agua. Y se hundió. Y el joven que estaba cortando le gritó a Eliseo: Señor, era prestada. O sea, era el problema en que se estaba metiendo. O sea, lo que significaba para él que él perdiera el hacha significaba no solamente que no tenía cómo responder a la persona por el hacha. Y cuando alguien no podía responder a otro, sus hijos él o su familia se convertían en esclavos del dueño de a quien debía tomar prestado. Más adelante ustedes pueden leer la historia de Eliseo con la viuda del profeta, a la que le multiplicó el aceite. ¿Cuál era el caso? Que sencillamente el profeta estaba endeudado, debía dinero a sus acreedores y murió. Y cuando llegó el acreedor a la viuda, le dijo: bueno, yo voy a tomar tus hijos como esclavos por la deuda que tenía tu esposo conmigo. Entonces, no era tan solo el hecho de que tenía que pagarla, sino que como no tenía cómo pagarla, a lo mejor tendría que convertirse en esclavo de aquel al que le había prestado el hacha. Por eso su exclamación. El hacha cayó en el río, en el agua, no sabemos a cuánta profundidad, tal vez era un río turbio, no había forma de saber a qué profundidad estaba, se podía dar como el hacha como perdida. Entonces, cuando nosotros queremos vivir bajo lo que otros tienen, cuando usted quiere vivir de la unción de otras personas, cuando nosotros queremos, como le decía, todos tomamos de nuestra tarjeta de crédito y a veces gastamos muy felizmente porque no nos recordamos que tenemos que pagarla cada mes. Pero cuando llega el estado de cuenta, en verdad que nos duele. Muchas veces nosotros queremos vivir en nuestra vida sencillamente a través de otras personas. Y en lo espiritual, muchas veces nosotros queremos nutrir nuestra vida de la vida espiritual de otros. Queremos buscar a la persona que vemos que tiene más unción, o que Dios usa, o queremos que el pastor traiga todas las soluciones a nuestra vida, o queremos que el que está allá, que ministra, que adora, que está delante del Señor, buscamos, cuando nosotros tenemos que vivir de nuestra propia unción. ¿Cuántos saben de que Dios tiene una unción para cada uno de nosotros? El Espíritu Santo fue dado a todos. Dice que la promesa de Jesús, de su Espíritu Santo, fue para todas las personas, para todos los que estamos acá. Pero a veces nosotros nos es más fácil de buscar la palabra que Dios nos habla a través de la vida de otra persona. Que alguien se acerca a nosotros y nos diga: mira, el Señor te dice esto. Cuando Dios todos los días quiere hablar a tu corazón. Cuando Dios todos los días quiere redarguirte, quiere instruirte, quiere exhortarte, quiere ayudarte. ¿Cuántas veces Dios ha querido decirte que no tomes esa decisión en tu vida? Pero nosotros esperamos que otro sea el que nos hable. Esperamos que venir el domingo acá y que sea el pastor que tenga una palabra que edifique mi vida. Entonces, cuando vivimos de lo prestado y ya no lo podemos tener, entonces nuestra vida se vuelve un desastre. ¿Por qué? Porque no tenemos aquello que nos habla a nuestro corazón. Y Dios quiere que nosotros no vivamos de lo prestado, sino vivamos de la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. La unción no se puede pedir prestada para siempre, sino la haces tuya mediante la intimidad con Dios.
quiero decir que Dios no te va a hablar a través del pastor. Dios te va a hablar a través del pastor. Dios en alguna circunstancia va a tener a alguien para que hable a tu vida. Pero recuerden que esas son las excepciones. La norma es que usted todos los días vaya en intimidad con Dios. Que usted lea la palabra y que Dios le hable a través de la palabra. Que Dios le haga sentir en su corazón que lo que usted está haciendo está correcto o está mal. Que usted pueda corregir por sí mismo su vida. Que no necesite a alguien que esté diciéndole a usted qué debe hacer. Porque cada uno de esos profetas iban a salir a edificar otras vidas. Pero a veces vivimos más fácil de lo prestado. Tercero, el momento de la honestidad. ¿Dónde cayó? A veces tenemos que detener nuestra actividad. Aquel tuvo que detener su actividad porque el hacha salió. Pero ¿cuántos seguimos golpeando solamente con el cabo? ¿Cuántos están golpeando hoy en día en su vida con solamente el cabo? Que saben que no están haciendo nada. Porque a veces hacemos las cosas, a veces por capricho. A veces por obstinación. A veces por terquedad. O por no sencillamente asumir la realidad en nuestra vida. Hay personas que en negocios les va mal. Les va mal. En muchas ocasiones, a veces como mi profesión real soy contador, y muchas veces al final de año hacían los estados financieros y me tocaba decirle a las personas, mira, este negocio no está dando. No tiene sentido que estés perdiendo tu esfuerzo. ¿Por qué? Porque si un negocio trabajaste 12 meses del año y haces tus estados financieros y al final del periodo no te quedó nada, no perdiste, pero no te quedó nada, quiere decir que no te fue bien. Porque ¿dónde está tu esfuerzo? La inversión, el trabajo, los recursos. Pero no perdí. Está bien porque no perdí. No está bien. Pero sigues golpeando en lo mismo y eso es sencillamente tratar de trabajar con una herramienta que no sirve. O sea, usted puede agarrar esta hachuela y va a cortar algo pequeño, pero agarre esto y corte un árbol que tenga un diámetro de póngale 1,5 metros. Tardará 3 meses y toda la mano es baratada. ¿Entienden? Porque a veces nosotros no somos honestos con nosotros mismos. ¿Qué le preguntó el profeta a Querobén? ¿Dónde cayó? ¿Dónde perdiste tu integridad con Dios? ¿Dónde perdimos la unción? Y es un momento en cuando Dios nos confronta. Cuando nosotros queremos recuperar lo que hemos perdido, tenemos que ser honestos. Tal vez aquí hay muchas personas que no habrán perdido una herramienta, no han perdido una prenda, pero habrán perdido muchas cosas importantes en su vida. Tal vez una relación, un matrimonio, una amistad, unos hijos, un trabajo, un negocio. No sé cuántas cosas usted pudo o ha perdido en su vida. Pero en cuántas de ellas usted ha sido honesto con Dios y le ha dicho, Señor, yo perdí esto por esto. Porque cometí este error. Porque me aparté de ti. Porque dejé de orar. Porque dejé de ser obediente. La Biblia dice, nos enseña en Proverbios 26, dice que no hay maldición sin causa. Cuando algo malo viene a nuestra vida, lo primero que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? ¿Cuál fue mi error? Mire, con mi esposa hemos tenido, en mucho tiempo estuvimos en el Ministerio de Parejas, trabajamos con muchos matrimonios.
Y lo más difícil de las personas o en las parejas, cuando el matrimonio está quebrado, está básicamente perdido, lo difícil de conseguir es que uno de los dos, que lo ideal es que sean los dos, reconozcan en qué fallaron, dónde está su error. No lo quieren reconocer. Y cuando nosotros queremos recuperar lo que hemos perdido, tenemos que sencillamente ser honestos y decir en qué lugar, en qué circunstancias nosotros nos perdimos, en qué lugar del camino nos desviamos. Dios no nos puede devolver lo que hemos perdido si no admitimos que lo hemos perdido. Dios devolvió el hacha, la hizo flotar. Porque aquel hombre dijo, Señor, el hacha era prestada. Y cuando Eliseo le preguntó dónde cayó, él le dijo el sitio exacto donde había caído. El cuarto principio habla del madero que desafía la gravedad. ¿Cuántos saben que el hierro no puede flotar en el agua? ¿Cuántos lo saben? ¿Todos lo saben o necesitan que hagamos una prueba? ¿Verdad? Que todos lo sabemos que esto se hunde, esto pesa. Pero Eliseo dice que la Biblia que cortó un pedazo de madera o una rama y la arrojó en el sitio donde cayó el hacha. ¿Cuántos saben que la madera no puede hacer flotar el hierro? ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene? Pero ¿saben algo? Lo natural se rinde a lo sobrenatural. El madero, aquella rama, aunque Jesús no había venido, simboliza la cruz del Calvario. La madera simboliza la cruz. Cuando aplicamos el sacrificio de Jesús a nuestra vida, aquello que está hundido se levanta, flota. Hay simbolismo en la vida. El hacha tiene dos elementos. Supóngase usted que esta hacha de aquí abajo debería ser ¿qué? Madera, ¿verdad? Y el hierro debería ser hierro. El hacha es hierro. Hay un simbolismo en esto. La madera simbolizaba la cruz. La madera, la cruz del sacrificio. Y el hacha simboliza la unción, que la representa el Espíritu Santo. Dios a cada uno de nosotros nos da un hacha. La cruz de Jesús, el sacrificio de Jesús y el regalo del Espíritu Santo en su vida. Cuando estos dos elementos están en nuestra vida, cuando esta herramienta está en nuestras manos, Dios hace que lo imposible se convierta en posible. Dios hace que aún lo que esté bajo tierra pueda salir. Que aunque esté muerto, vivamos. Que aunque esté hundido en el mar, pueda flotar. No sé cuál sea la circunstancia con la que usted puede estar cargando en su vida hoy. Cuando venimos a la cruz del Calvario y tocamos su cruz y la aceptamos en nuestra vida, todo puede volver a resurgir en nosotros. Aún lo que nosotros consideremos que ya estaba perdido. Y la última habla de la responsabilidad de extender la mano. El hombre siempre tiene una parte en lo que Dios hace. Eliseo hizo que flotara el hacha, pero le dijo a aquel joven, levántala. Y el joven tuvo que extender su mano y recogerla. Tú debes decidir tomar, cuidar
y no volver a descuidar el filo de tu hacha. Siempre hay una acción en nuestra vida que tiene que venir a nosotros. Siempre va a haber una acción que usted y yo debamos hacer. El paralítico en el pozo de Bethesda, el Señor le dijo, no le dijo que sanara, que fuera sano. No le dijo, sé sano. Le dijo, levanta tu lecho y anda. Él tuvo que levantarse para ser sano. Dios hace el milagro, pero tú tienes que levantar el hacha. Dios tiene el milagro, pero tú tienes una parte que hacer. Tú tienes algo que cumplir en lo que Dios tiene para tu vida. Hay una historia en la Biblia, y con esto quiero cerrar, que habla de la mujer del flujo de sangre. Dice que aquella mujer había perdido todo. No solamente había perdido su salud, dice que había perdido todo su dinero, todos sus recursos, tratando de recuperar la salud. Había ido a todos los médicos y nadie pudo hacer nada por ella. Y usted sabe que no solamente era el hecho de estar enferma, porque eso trascendía, su enfermedad trascendía a su ánimo, a su aliento, sino el hecho de que una mujer que sufría de ese flujo era considerada inmunda. No podía estar con nadie, no podía acercarse a nadie, porque el que ella tocaba lo convertía en inmundo. O sea, no solamente había perdido su salud, había perdido su dinero, había perdido sus relaciones, había perdido su amistad, el compartir, el convivir. ¿Cómo se sentía esa mujer? Desesperada. Tal vez igual como se sintió aquel hombre cuando vio que el hacha que era prestada cayó al fondo del río. Aquel hombre pensó, mi vida se arruinó. Ya no voy a ser profeta, voy a ser un esclavo, porque no tengo cómo pagar el hacha. Así se sentía aquella mujer. Y ella dijo, si yo tan solo tocare el borde del manto del Señor. No es que me abrazara del manto, no es que tuviera el manto en mis brazos, sino que yo lograra, aunque fuera el fleco, los hilos que caen del manto del Señor, yo seré sana. Y no tan solamente que ella lo dijo, sino que lo puso en acción. Y fue en medio de la multitud contra todo lo que podía recibir, contra todas las circunstancias que podían venir contra ella, que la empujaran, que la rechazaran. Ella fue hasta allí y tocó el borde del manto del Señor. ¿Y qué pasó? Dice que virtud salió del Señor y ella fue sana. A veces nosotros queremos que los milagros vengan a nuestra vida. A veces esperamos que Dios tenga misericordia de nosotros y venga a nuestros corazones y venga y Él toque nuestra vida. A veces esperamos que Dios te llame allí donde tú estás sentado. Pero a veces es nuestra acción lo que trae el milagro a nuestra vida. Cuando yo voy y quiero tocar la cruz del Señor y decir, Señor, yo sé que tú moriste en esta cruz por mí. Yo quisiera estar a tu lado. A veces nosotros pensamos que muchas cosas en nuestra vida son simbolismo o son idolatría. Pero en la Biblia, la manera que Dios nos habla es a través de símbolos. La cruz es un símbolo de salvación, es un símbolo de redención, es un símbolo de perdón, es un símbolo de
de fuerza, de poder, de restauración. Esto que está acá es aceite. En la Biblia el aceite reflejaba la unción. El simbolismo del aceite es la unción. ¿Es que este aceite tiene la unción? No. Este aceite no representa la unción. Pero digo que cuando alguien sea enviado a una misión, fuera ungido con aceite. Era un simbolismo de que Dios, cuando te envía a hacer algo, pone su espíritu y su capacidad en tu vida. Así que hoy Dios quiere que tú toques su manto y que tú puedas recibir el milagro que Él tiene para tu vida. Dios va a estar allí todo el tiempo. Tu milagro va a tardar el tiempo que tú decidas dejar tu comodidad, dejar tu lugar, dejar tu orgullo, tu soberbia, tu altivez y venir a la cruz del Señor y decir: Señor, yo hoy vengo a ti porque yo necesito de ti. Y dice que Él va a darnos a nosotros de su bendición hasta que sobreabunde. La mujer samaritana llegó allí y le dijo: tú, siendo judío, me pides a mí agua, que soy samaritana. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo: si tú supieras quién es el que te está pidiendo, tú vendrías y me pedirías agua que salta para vida eterna. Yo te daría agua que salta para vida eterna.